Como ya les decía, sean todos muy bienvenidos a esta sesión número 2 de la materia Química 1. Al igual que en las demás materias que hemos estado llevando, pues se divide en dos partes, Química 1 y Química 2. Vamos a abarcar el día de hoy eh, lo que estábamos empezando a platicar ya la clase pasada, no sin antes recordar algunos puntos clave que nos van a ser de gran utilidad para la clase de pues el día de hoy. El primero de ellos es el concepto de materia. ¿Alguien sabe qué es la materia? ¿Quién nos dice en lo que ponemos la presentación por acá? Sí, todo aquello que ocupa un espacio y un lugar en el tiempo y en el espacio. Ok, todo aquello que ocupa un lugar en el tiempo y el espacio. Excelente. ¿Cuál es el componente más diminuto de la materia? El componente. Ajá. ¿El ión? ¿El ion? No, Bueno, espérame. no. En la materia. El- No. Ojo, es una pregunta un tanto capciosa, ¿no? La primera respuesta que acabas de decir, no, el ion no es No. estás en otro, me piques, estás en otro canal. Por acá decían el átomo. La materia. No. Es que Vamos, vamos a decir sí y no. La partícula más pequeña de la materia, pues pueden ser tres, ¿no? Tres que son compartidas. Ya lo habíamos dicho con anterioridad y bueno, esto se sigue descubriendo, ¿no? Habíamos hablado en la clase de física del átomo, no propiamente el átomo, pero decíamos que el átomo a su vez estaba compuesto de otras cosas. Los electrones, los neutrones y los protones. Y estos a su vez están, particularmente los neutrones, están compuestos de otras pequeñas partículas llamados cuantos o quarks, ¿no? Por ahí ya lo habíamos platicado. Sin embargo, para efectos de una partícula funcional, y aquí está la diferencia entre solo decir la partícula más pequeña y decir la partícula funcional, es el átomo. ¿A qué nos referimos con partícula funcional? Pues bueno, aquella que va a cumplir ciertas funciones, que va a tener ciertas características y que pues obviamente podemos manipular. En este caso, el átomo. Entonces, palomita para quien dijo el átomo. Por otra parte, estuvimos platicando la vez pasada acerca de algunos científicos que comenzaron a aportar ciertas cosas sobre la química. Chicos, se me pasó decirles, y bueno, se les voy a recordar ahora, consíganse una tabla periódica. Por favor, ya el compañero que tenía la tabla allá atrás, pues no va a tener mucho problema con ello. Pero todos los demás, váyanse consiguiendo una tabla periódica. Yo creo que vamos a dejar por aquí una clase grabada, ¿no? De forma un tanto asincrónica. Ok, excelente. Claudia ya tiene su tabla periódica, en donde vamos a estar comentando algunas, bueno, tiene hasta dos. Vamos a estar comentando algunas particularidades de la tabla periódica. Esto lo vamos a hacer en una clase grabada porque hay cosas que a veces se escapan un poco en una clase presencial, pues justamente de estas cuestiones. Entonces, a manera de síntesis, podemos decirlo así, pues vamos a hacer una clase grabada, la cual ustedes, como ya saben, van a poder poner pausa, van a poder repetir, van a poder hacer muchas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a retomar la exposición que estábamos platicando ya la vez pasada, teniendo en consideración, pues justamente esto que conocemos como tabla periódica. Ahí se me fue la voz por otro lado. Ok, entonces ya veíamos esto la clase pasada, no lo explicamos a gran profundidad, pero lo que les decía justo y lo que quiero retomar para ya comenzar ahora sí en forma esta parte,
es que cada uno de estos cuadritos simboliza un elemento químico. Es decir, esta cosa es muy distinta a esta de acá. El elemento básico funcional de la materia es el átomo. Y estos átomos, o este átomo, vamos a decirlo así, puede tener 118 formas, obviamente conocidas por el ser humano. Un átomo que solo va a tener un electrón, algunos que va a tener dos, otros que van a tener tres, cuatro, y así hasta el átomo más grande que va a tener 118 electrones, neutrones y demás, ¿no? Protones, perdón, de electrones y protones ahí dando vueltecitas. Entonces, esto es súper importante. De momento, les digo, no lo vamos a tomar mucho en consideración, pero sí tengan presente que cada una de estas cosas es un elemento. Estos elementos, yo les había comentado que se pueden ir combinando, se pueden ir juntando y a su vez también separando, dando origen a un concepto que es conocido como compuesto. El día de hoy vamos a empezar a emplear un poquito acerca de este concepto de compuesto, pero no sin antes recordar, pues bueno, lo que son las mezclas antes de pasar a un compuesto. Vámonos de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, ya lo platicábamos también en la clase pasada, una mezcla siempre, siempre, siempre va a ser el conjunto de dos o más componentes haciendo una cosa nueva, ¿no? Para ponerlo en términos muy, muy simples, una mezcla es un material formado por dos o más elementos. Estos elementos están combinándose, están interaccionando entre sí y cae la posibilidad y la particularidad con ellos de que estos se pueden separar, ¿no? Generan de cierta manera algunas mezclas, algunos compuestos nuevos que van a ser sencillos de disolver, sencillos de separar. Esto igual ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ustedes recordarán que les hice el ejemplo del capuchino, ¿no? En este vemos diferentes partes que componen a este café. En una parte vemos la leche, ¿no? En la parte más inferior, vemos el café en la parte más superior, una parte que podríamos decir de transición entre café y leche, y pues bueno, en la parte superior completamente leche. Vemos entonces que estas mezclas tienen diferentes fases, diferentes elementos que se van a estar combinando o van a estar interaccionando entre sí. Algunas veces estos elementos se pueden fusionar, ya vamos a esa definición, pueden combinar entre sí, dando como resultado un elemento que pareciera completamente distinto, ¿no? En este caso me refiero al café con leche. Aquí está el café, acá está la leche y en medio café con leche, ¿no? Entonces tenemos diferentes partes, diferentes fases dentro de una mezcla. Ya habíamos dicho también que las mezclas las podemos distinguir de dos grandes maneras. Por una parte, una mezcla homogénea y por otra parte, una mezcla heterogénea. En el caso de las mezclas homogéneas van a ser aquellas en las que los componentes no pueden observarse a simple vista. En el caso de las heterogéneas van a ser donde los componentes o fases pueden distinguirse a simple vista. Ojo con esto, ¿qué pasa si yo les pregunto, ¿este café es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Qué me responderían? Homogénea. ¿Será homogénea? Sí. Heterogénea. Es heterogénea, ¿no? Es heterogénea. Exacto. Espero que no pongas homogénea en el examen porque, perdón, en el cuestionario porque te va a ir mal. Es heterogénea. De nuevo, ¿por qué? Pues porque podemos distinguir entre las diferentes fases de esta mezcla. Vale, no, aquí está. Homogénea, los componentes no pueden ¿No? observarse a simple vista. Heterogénea, los componentes sí pueden distinguirse a simple vista.
Entonces, en el caso de este capuchino, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Apúntenlo por ahí. Heterogénea. Sí, ya nos decía Yuritsi por acá en el chat, es heterogénea porque se distinguen los ingredientes. Pero ojo con esto, chicos. ¿Qué pasa si yo a este café le introduzco una varita y le empiezo a dar vueltas? Voy a poder distinguir después de dejarle de dar vueltas dónde está la leche, dónde está el café. ¿Lo voy a poder distinguir? No. No. No, ya no. Entonces, aquí hay una particularidad que tienen las mezclas interesantes. Y es que una mezcla heterogénea o una mezcla donde puedo distinguir las diferentes fases puede transformarse a una mezcla homogénea. Si yo lo revuelvo, ya no voy a distinguir dónde está el café, ya no voy a distinguir dónde está la leche y pues simplemente veré un café con leche ahí todo extraño, quizá con un poco todavía de espuma, pero pues dejará de ser un capuchino. Definitivamente ya no será un capuchino. Las mezclas heterogéneas entonces pueden volverse homogéneas. Caso contrario de las mezclas homogéneas. ¿Cómo? No se puede. Vamos a decir que no se pueden, entre comillas, separar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por otra parte, que las cosas sí se pueden separar, ¿no? A veces cuesta trabajo, a veces es muy sencillo. Si ustedes se acuerdan de la novia o del novio que les gustaba mucho, mucho, mucho en la primaria, ¿no? Y que pensaron e hicieron pinky promise, de que jamás se iban a separar, se dieron la mano y dijeron, vamos a vivir juntos hasta que nos muéramos de viejitos, y hoy en día ya ni se hablan. Pues bueno, es decir, que estas mezclas sí se pueden separar, al igual que las relaciones humanas, ¿no? Las diferentes mezclas tienen la capacidad de separarse. Y ya se estaba empezando a adelantar Yuritsi, ¿no? Se vuelve homogénea, se separa por métodos específicos. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de cómo le hacemos ahora que ya tenemos una mezcla y que ya no quiero que esa mezcla esté junta. Vamos entonces a hablar de los diferentes métodos de separación, no sin antes tomar en cuenta dos conceptos. Por una parte, el concepto de soluto y por otra parte, el concepto de solvente. Pero, chicos, para esto voy a requerir de su ayuda. Vamos a buscar en su casa, cada quien. Javier, tú que estás en la cocina, te va a ser más sencillo. Vamos a buscar un vaso, puede ser de cristal, de preferencia de cristal para que se alcance a distinguir. Puede ser un vaso X. Y también vamos a buscar un poco de azúcar. Yo espero que todo el mundo tenga azúcar en su casa. Si no la tienen, no se preocupen. Igual podemos hacerlo con otras cosas. En mi caso, yo lo voy a hacer con algo que no les va a parecer muy bonito. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, vayan a sus cocinas, vayan a donde tengan, tráiganse agua, tráiganse un vaso y tráiganse azúcar. Y obviamente una cuchara, ¿no? Entonces son 4 cosas. Agua, que van a meter en el vaso. ¿Puede ser vaso. sal, profe? ¿Eh? ¿Puede ser sal? Yo preferiría que no, pero sí puede ser. Ok, está bien. Entonces, un vaso, agua, azúcar o sal, lo que tengan, y una cucharita para mezclar. Yuritsi, ya tienes que saber qué vamos a hacer, ¿no? Listo, profesor. Wow, eso fue rápido. Ok.
Vamos a esperar a que los demás vayan trayendo sus ingredientes, ¿no? Pueden servirse el agua del vaso para eficientar un poco la cuestión de espacio. ¿A la mitad? Listo, profe. Excelente, gracias, Dulce. Ya. Gracias, Blanca. Listo, profe. Excelente, Claudia. Igual vamos a dar unos minutitos más para que sus compañeros terminen de traer sus cosas. Ok, Samantha dice que ya está. Yuritsi también dice que ya está. Excelente. Pamela aquí también ya tiene sus ingredientes. Alan Vladimir también. Y Antonia Castillo también. Ok, excelente. Bueno, creo que ya está la gran mayoría. Entonces, fíjense, si ustedes tienen su vaso con agua y tienen sal, azúcar o lo que hayan conseguido, en mi caso es un sobrecito de catsup, va a ser, les digo, medio asqueroso, pero bueno. ¿Qué va a ser más fácil? Yo les pregunto, que ustedes viertan toda esta agua en este sobre de catsup y que se disuelva, o que yo eche la catsup en el agua. La cápsula en el agua. La cápsula en el agua. Ok. En su caso que tienen azúcar, va a ser más fácil que ustedes le echen al azúcar toda el agua y esperar a que se disuelva, o va a ser más fácil que le echen el azúcar o la sal al agua. El azúcar al agua. El azúcar al agua. El azúcar al agua. Entonces, fíjense, con dos ingredientes muy sencillos, en este caso una cápsula y un vaso, vamos a generar una mezcla. Esto es muy sencillo, todos los días lo hacemos cuando se preparan su café, ¿no? Y le echan azúcar y lo revuelven, pues están haciendo una mezcla. Tenemos dos partes de esta mezcla. Una parte que es donde se van a disolver las cosas y otro que es lo que se va a disolver. Es más fácil que yo disuelva este sobre de catsup en este vaso con agua que disuelva toda esta agua en este sobrecito de catsup. Obviamente resultaría hasta ilógico pensar echarle toda esta agua a este sobre de catsup. Entonces, estas dos partes de la mezcla tienen un nombre. Esta de acá se va a llamar soluto. El soluto. Dicho de otra manera, lo que se va a disolver. Déjenme, se los pongo aquí en pantalla para que lo tengan presente. Ahí está. Soluto, entonces, la sustancia en que se disuelve. Solvente, la sustancia que va a disolver el soluto. En nuestro caso, por esta parte, el soluto es, en su caso, el azúcar o la sal, y el solvente, perdón, ya me confundí, va a ser el agua. El agua, entonces, es un solvente. Este término de solvente, yo creo que ya lo conocen la mayoría de ustedes. Si alguna vez han pintado, no sé, alguna puerta, alguna cosa, dicen es que le tienes que echar un disolvente, ¿no? Lo dicen así, disolvente. Un solvente. ¿Qué es ese solvente? Pues bueno, puede ser thinner, puede ser aguarrás, pueden ser muchas cosas. Básicamente es algo que va a disolver otra cosa. En este caso, entonces tenemos soluto, ¿no? Azúcar o catsup o sal o lo que sea, y solvente, donde vamos a disolver esto de aquí. Ahora, chicos, yo quiero que ahí en su casa todos agreguen con su cuchara una cucharadita de azúcar o una cucharadita de sal a ese vaso. Échenle una nada más. Yo lo voy a hacer con la catsup porque aquí yo no tengo
azúcar, no tengo sal. Se va a ver medio feo, pero bueno, ¿no? Entonces, van a hacer lo siguiente. Van a echar poquito, ¿no? Ya por ahí creo que se les pasó un poco. Ok, una cucharadita pequeñita. Y como ya lo están haciendo algunos, lo comienzan a revolver hasta que se disuelva. En mi caso, al ser catsup, pues va a ser más difícil disolver la catsup en el agua, pero sí se puede. Entonces ustedes empiecen a mover y se van a dar cuenta de una cosa interesante. ¿Ya vieron que ya se disolvió? ¿Sí? Ok. Yo les pregunto, ¿esa agua cambió de color? No. Sí, ligeramente. Puede ser, ¿no? De acuerdo al azúcar que ustedes La utilizan. cantidad. Sí, poquito. Pero en una generalidad no cambia de color. Ujú. ¿Ya lo disolvieron? Ok. Ya. Ahora, tómenle una foto. Tómenle una foto a eso. Si están ocupando el teléfono para tomar clases, no se preocupen, después hagan, ¿no? Después tómenle la foto. Ya. Tómenle ahí una foto. Excelente. Vamos a esperar de nuevo, de igual manera, que la mayoría de sus compañeros vayan tomando las fotos o vayan haciendo el ejercicio. Ok, ya están diciendo por acá. Listo. Sí, Ya, cambia. profe, listo. Listo. Ok. Listo, profe. Denle un trago a esa agua. Bueno, si es sal, no le den el trago. Híjole, es que es agua de la llave. Ah, entonces tampoco le den el trago. El quien haya tomado agua potable y haya echado azúcar, denle un traguito. Ya, profesor. ¿A qué sabe? A dulce. ¿Mucho o poco? ¿Es soportable? Sí, claro. Poquito. Yo no puedo, profe, porque no soporto tanto el azúcar. Y no te preocupes, Jessica. Es un ejercicio, ¿eh? No es obligatorio. Ok, entonces ahora lo que van a hacer es ponerle 2 cucharaditas de sal, 2 cucharaditas de azúcar nuevamente al agua, ¿no? Van a agarrar y le van a echar el doble. Mi agua está quedando horrible, ¿no? Porque es cápsula. Y al ser Al cápsula... mismo vaso, ¿verdad, profe? ¿Azúcar y sal juntas? No. Si tienes azúcar, azúcar. Si tienes sal, Ok. sal. El chiste es echarle 2 cucharadas más. Y lo revuelven, lo revuelven, lo revuelven. Revuélvanlo bien, revuélvanlo bien, revuélvanlo bien. Ahora sí, una vez que se haya disuelto el azúcar o la sal, o lo que estén utilizando, una vez que se haya disuelto el soluto, dense cuenta de algo. ¿Cambió el aspecto del agua? Yo la veo un Sí. poquito amarilla más. Sí, Sí. Ok. sí cambia. Ya empiezan a ver, Cambia el color. exacto, empieza a cambiar como de color, ¿no? Por ahí Luz dice, se ve como amarillenta. Y sí, en el caso también la que vemos ahí de frente de Belén, se ve como amarillenta, ¿no? Bien, la mía se puso color café, como agua de Cuemanco o de esos lugares. Ahora, denle un trago, quien pueda, ¿no? ¿Cambió el sabor del agua con respecto al Sí, anterior? claro. Sabe más Sí, dulce. ahora es más dulce. Ok, Está más dulce. más dulce, excelente. Listo. Ahora le van a poner
una cucharadita más de azúcar o de sal. O lo que sea. Una más. Les digo que en mi caso está medio asqueroso el experimento porque es catsup, ¿no? Entonces se ve bien feo. Lo revuelven. Se van a dar cuenta de que ahora es un poquito más difícil disolver esa azúcar. ¿Cierto o falso? Se siente más pesada el agua. Exacto, más pesada, como más áspera, ¿no? Se ve como más densa. Esa llamada. Exacto. Está insistiendo. Ok, ahora ahí tómenle una foto. A quien no esté, quien pueda hacerlo, tomen la foto. Entonces, me puedo salir y tomarle la foto, ¿verdad? Sí. De preferencia no. O sea, si no tienes cómo tomarle la foto, no te preocupes. Ya después lo repites. Eso es muy sencillo, ¿no? Echarle agua, azúcar a un vaso con agua, perdón. Entonces, ¿hay alguien a quien no se le haya disuelto el azúcar o la sal? ¿No? ¿Todos lo pudieron disolver? Sí. En el mío solo quedó un pequeño, pero muy poca azúcar. No Ok. totalmente. Excelente. Denle un trago. Quien pueda darle un trago, denle un trago. Ya está demasiado dulce. Ya dicen, ay, ya, como que ahí ya no. Ya no. Bueno, sí, a mí Excelente. me... Yo sí lo puedo tolerar todavía. Bueno, es que hay gente que es mucho más tolerante al azúcar que yo. Yo le echo Sí. 6 cucharadas y me lo Pero puedo ya tomar está sin muy problema, ¿no? Ok. Ahora, vamos a echarle otras 2 cucharaditas Oh, de azúcar, otras 2 cucharadas de sal y inténtenlo disolver. Va a Para ser la- agua para colibrí. Sí, sí, la pueden dejar de hecho para los colibríes o para las abejas. Entonces no creen que está completamente echado a perder, ¿no? Entonces, para la gran mayoría de ustedes, se van a dar cuenta de que el azúcar o de la sal ya no se puede disolver. Ujú. Se va a empezar, de hecho, a quedar en la parte de abajo. Ya no se disuelve. Por más que le mueven, Mira, otra vez. por más que le Ahora será revuelvan, 76. ¿No crees que sea el Charlie? ya no se va. 94000476, México. ya se ve más amarilla el agua, maestro. Se ve más amarilla. Sí. Ya parece alguien- fondo azúcar. Ahí ya no le den tragos al agua porque les va a dar diabetes, ¿no? O se van a vomitar en caso de que sea sal. Se van a dar cuenta de que algunos de ustedes ya no pueden disolver agua. Perdón, ya no pueden disolver azúcar. Ya no pueden disolver sal por lo que estén agregando. Vean, esto quedó ya Ya horrible. se quedó Parece abajo. que salió de Azúcar. por ahí, ¿no? Entonces, dense cuenta, ahora en este punto, el agua que tienen ustedes, cambió de color completamente, ¿no? El aspecto, pasar de ser transparente, se volvió amarillento, en algunos casos hasta un tono como ocre, cafezón, ¿no? Así como extraño. 2, si ustedes le dieran un trago a esa agua que están ahorita, ya les sabría de plano súper dulce, ¿no? Algunos ya no la aguantan, de hecho. Y 3, el azúcar que sigan añadiendo, por más que le den vueltas, ya no se va a disolver. Ujú. Ya está. Lo pueden hacer, digo, a manera de satisfacer su curiosidad. Vean cuántas cucharadas de azúcar le pueden echar a esa agua hasta que ya no se pueda disolver, ¿no? Ni tomar, maestro. Ni tomar, obviamente. Ya está muy, muy dulce. Entonces, ¿Cuál es la teniendo esto en explicación, cuenta- profe? ¿Perdón?
¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no se disuelve ya el azúcar? Ahí vamos. Vamos Ok. justamente a eso. No te adelantes, Javier. Ah, ok. Justo, me quitaste las palabras de la boca. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tuvimos 3 etapas en las cuales esta mezcla fue cambiando. En la primera etapa, el agua, le echaron una cucharadita, la disolvieron y casi no cambió. Ujú. Le siguieron echando y llegó un punto en el cual se alcanzó a disolver, pero ustedes mismos intuyeron, es que si le echo otra cucharada, ya no se va a disolver. Y por último, le siguieron echando hasta el punto en el cual el azúcar, la sal o lo que ustedes hayan echado al agua, no se disuelve. ¿Sí ven estas 3 fases? Cuando yo les dije, tómenle foto aquí, tomen foto acá, y al último, ¿sí lo alcanzan más o menos a distinguir? ¿Qué Por pasa? la densidad del agua, maestro. Va más allá de la densidad blanca. Pasa que cuando nosotros agregamos un soluto a un disolvente, este disolvente va a llegar el punto en el cual se satura y se sobresatura. Para la explicación del día de hoy, vamos a tomar, ahora sí, ya la presentación. Mezcla diluida. Una mezcla diluida es en la cual el solvente tiene la capacidad de disolver más soluto del presente en la mezcla. Es decir, cuando ustedes echaron una cucharadita y le revolvieron. La mezcla que hicieron en ese punto es una mezcla de tipo diluida. Pueden seguir agregando más soluto. Una mezcla diluida. Cuando ustedes agregaron mucha azúcar y le dieron vueltas y se dieron cuenta de que chances si le metían más ya no se iba a disolver, estamos hablando de una mezcla saturada. Mezcla saturada. Y si siguieron agregando, pasaremos a algo que se conoce como mezcla sobresaturada. Tenemos entonces en todas las mezclas 3 grados de saturación. Los grados diluidos, los grados saturados y los grados sobresaturados. Yo les pregunto una cosa así, súper rápido. Miren, este es un refresco que me tomé hace rato, ¿no? Se llama Dr. Pepper Cream Soda, ¿no? Soda, crema de soda. ¿A alguien se le antoja echarle una cucharada de azúcar a esto? No. No. ¿Seguros? Que Sí. digan, ay, no, esto le hace falta dulce, vamos a echarle azúcar. No. Muchos de ustedes dirían, ni siquiera me lo tomo, eso ya tiene mucho azúcar. Es más, miren, aquí dice, exceso de azúcares, ¿no? Si yo les pregunto, esta mezcla de cosas, porque evidentemente es una mezcla de muchos componentes, ¿de qué tipo de mezcla estamos hablando? ¿Será una mezcla diluida, saturada o sobresaturada? ¿Qué me contestarían? Sobresaturada. Sobresaturada. Saturada. Saturada, ¿no? Ok, ya se empezaron a Porque no dividir. se ve el azúcar, ¿no? Bueno, yo digo. Ajá, exacto. Ya se empezaron a dividir las opiniones, ¿no? No sé si alguien iba a comentar algo. No, yo dije sobresaturada. Ok. Entonces, Sí. por un lado, tenemos mezclas que dicen, no, pues eso ya está sobresaturado, esto de aquí. Otros dicen, no, esa mezcla es saturada. ¿Alguien dice que es una mezcla diluida? No. Ok. La respuesta correcta es una mezcla saturada o quizá una mezcla diluida. ¿Por qué? Imagínense que yo me compro un Dr. Pepper como este y me lo tomo y cuando me lo estoy tomando ya casi terminando, me doy cuenta que hasta abajo tiene residuos sólidos. ¿Les gustaría eso? No. Digamos así como guácala, ¿no? O sea, no sé qué tenga, pero definitivamente no me gusta.
Si fuera una mezcla sobresaturada, el soluto o el agua que está contenida ya no podría disolver a la cantidad de cosas que se le meten a estos productos. Ya no los podría disolver, por lo tanto, tenderían a precipitarse. Ujú. Entonces, No me deja ver. Perdón. esto de acá es una mezcla saturada. Ajá. O puede ser una mezcla diluida. Experimento número 2. Y este experimento les va a quedar de tarea. Ustedes van a comprar una Coca-Cola o el refresco de su preferencia. Exacto, ya por aquí lo ponían, mezcla diluida porque todo es líquido. No se podría tomar si fuera sobresaturada. Ok. Van a comprar un refresco, el de su preferencia, Coca-Cola, Pepsi-Cola, jarrito de limón, no sé, lo que ustedes quieran. Y van a servirse medio vaso. Pero que cuando tengan el tiempo, compren un jarrito, compren un refresco, se sirvan medio vasito. Y ojo, les digo que medio vaso porque lo van a tirar. Van a agregar una cucharada de azúcar, una nada más, a ese refresco. Lo van a revolver, ojo con el gas, no se les vaya a botar encima. Lo van a revolver y quiero que ustedes pongan en su trabajo, obviamente lo van a escribir. Si, 1, se disolvió la azúcar que agregaron. Y 2, ¿qué tipo de mezcla creen que es propiamente? Va de nuevo. Ejercicio número 2, ¿no? Experimento número 2. Van a comprar un refresco del que ustedes quieran, desde su preferencia, se sirven medio vasito y le agregan una cucharada de azúcar. Lo revuelven y se dan cuenta si se disuelve. Obviamente, si no se disuelve, su mezcla está saturada. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos agregando y la pasamos de lo saturado a lo sobresaturado. Pero si se disuelve, es muy probable que su refresco sea una mezcla diluida. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir qué refresco fue y si está diluido o está saturado. ¿Va? ¿Profe, puede ser con jugo o tiene que ser refresco? De preferencia refresco. Okay. Porque los jugos generalmente, si vas a la fuente de sodas o cosas por el estilo, pues no los tienen saturados, todos están diluidos, ¿no? Sí, que sea un refresco. Si es Coca-Cola, pues ya, una vez que se la terminen, la echan al lavabo o a la tarja o a la taza del baño para que les limpie padre su coladera, ¿no? Pero bueno, esto de aquí entonces nos ilustra el grado de saturación en una mezcla. Cuando una mezcla tiene poco soluto y mucho solvente, estamos hablando de una mezcla diluida. Cuando una mezcla tiene más o menos una proporción entre soluto y solvente que permite que se disuelvan el soluto dentro del disolvente o el solvente, pues estamos hablando de una mezcla saturada. Y cuando el soluto es mayor a lo que el solvente puede disolver, entonces hablamos de una mezcla sobresaturada. ¿Y por qué llega el punto en el cual el azúcar ya no se puede disolver en el agua? Eso lo vamos a ver después. Perdón, lo vamos a ver después porque es una explicación que sí vamos a comentar con posterioridad, pero tienen algunas otras cosas que tener en cuenta, ¿no? Particularmente no tiene mucho que ver con la densidad, tiene más bien que ver con la unión química de algunos compuestos, y ya lo vamos a ver, les digo, posteriormente. A manera de ejemplo, yo les he puesto estos 3 pequeños matraces con un colorante y agua, ¿no? En el número 1, que ustedes ven del lado izquierdo, déjenme se lo señalo, de aquí, estamos hablando, en este caso, de una mezcla de tipo
¿Quién me dice? ¿No está ¿Diluida? Diluida. Exacto. Una mezcla de tipo diluida. En medio será una mezcla ¿de qué tipo? Saturada. Saturada. Y por último, esta de acá, Sobresaturada. sobresaturada. Excelente. Buenísimo. Sigan con esas ideas para que saquen 10. Entonces ya tenemos 3 tipos de mezcla, ¿no? Ya vemos que estos 3 tipos de mezcla, además, pueden ser homogéneos o heterogéneos, ¿no? En mi caso, creo que es un poco heterogéneo. Vean, ya se empezó a sedimentar la catsup o los componentes de la catsup del agua. No coman catsup, vean. ¿No? Se ve medio feo. Entonces, tenemos una mezcla de tipo heterogénea, ¿sí? Ahí está la fase más sólida y acá está la fase líquida. En su caso, es una mezcla Allá, mami, por favor. más bien homogénea, ¿no? Su vaso con agua, no se distingue dónde está el azúcar, no se divide en dos, ¿no? Simplemente ven una cosa parejita. Entonces, todas las mezclas, pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, perdón. Y, consiguiente, pueden tener una mezcla diluida, saturada o sobresaturada. Preguntas hasta aquí, dudas. No. No, profesor. Ok, entonces, yo les voy a pedir que en estos 5 minutos que vamos a dar de un breve receso, vayan haciendo una especie de mapa mental, ¿no? En su cuaderno y para ustedes de cómo se dividen las mezclas, ¿no? Entonces tenemos mezclas por un lado, heterogéneas, homogéneas. Por otro lado, saturadas, ¿no? Y que son más o menos, vayan organizando estas ideas, vayan organizando estos conceptos y nosotros volvemos en menos de 5 minutitos a nuestra clase, ¿no? Voy a ir a tomar agua, porque esta no se me antoja, y ya se me está empezando a cerrar la garganta. Volvemos en 5 minutos. A nuestra clase retornamos, ahora sí, ya después de 5 minutitos de breve receso. Por favor, háganme saber que están conmigo, que no se fueron por el café. Aquí estamos, profe. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Fíjense que me acabo de preparar un té de manzanilla. Aquí está, ¿no? Con su bolsita y todo. Y yo le agregué a este té una cucharada de azúcar y una cucharadita de miel. Si ya van relacionando los temas, acabo de crear una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla es esta que tienen, que tengo enfrente de su pantalla? ¿Es heterogénea? ¿Es homogénea? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es una mezcla heterogénea. Ok, Es heterogénea. homogénea. No, perdón, yo digo que es una mezcla, Yo digo Pues que es podría ser heterogénea. ambas, ¿no? homogénea. Ambas, Homogénea. porque no se ve el azúcar, Sacamos- pero sí se Sacamos ve el sobrecito, sobrecito, es una ¿eh? mezcla homogénea. Ok, dicen, puede ser heterogénea porque están viendo la bolsa de té. Ok, déjenme la quito para volver esto un poquito más dinámico, más obvio además. Ahora sí, ya no tiene bolsa de té. Es homogénea. 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 Ok, ¿por qué? Porque no se distinguen los componentes, solamente se ve el líquido de un solo color. Exacto, no se distinguen los componentes. Esto de aquí, mezcla homogénea o heterogénea. Heterogénea. Así es, Heterogénea. Heterogénea, ¿Por qué? porque sí se Porque se distingue la pueden parte de ver los- abajo, Se distinguen los... el ingrediente. Bueno,
Los Se ve más componentes. fuerte el componente. Exacto, los componentes. Muy bien. Ahora, si yo les dijera, chicos, fíjense esto. Bueno, no han tirado su vaso con agua, ¿verdad? No. Ok. No, profe, aquí lo tengo. No. Busquen una moneda, la que ustedes quieran. Puede ser de 5 pesos, de 2 pesos o de 10 pesos. Yo ya la tiré. Ah, no te preocupes, Blanca. Para efectos del experimento, yo voy a utilizar una corcholata. Listo. Imagínense que yo voy perdido por el espacio y estoy dándoles una explicación y ¡pum! Le cayó la corcholata a mi tecito. ¿Cómo le hago para sacar esa corcholata pensando en que no tengo cuchara? Porque ya lo hice con la cuchara. Mete la mano. Bueno, los dedos. Y me voy a quemar. Si está caliente mi té, me voy a quemar, ¿no? Y además, ¿hasta dónde tendría que meter la mano? Con el batidor. Y si no tengo batidor. Válgame. Lo tiene que colar. Es más, fíjense, aquí está esto, aquí está mi corcholata, ¡pum! Se cayó ahí abajo. A ver si se alcanza a distinguir. Sí, sí. Yo no voy a meter mi mano en una mezcla con catsup y agua. ¡Qué asco! ¿Cómo le hago para sacarla de allí? Colándola. Colándola. Ok, la puedo colar. ¿Qué más? Pues vacía el líquido, profe. Pues ya. Haciendo líquido. ¿De qué otra forma? Con la cuchara. Si no hay cuchara. Con un lápiz. Tampoco hay lápiz. ¿Qué pasa si yo echo todo esto en un pocillo o si este vaso lo pongo a calentar hasta que se vaya el agua? ¿Qué me va a quedar? La pura tapita. La lata. La ficha. Bueno, la ficha. Porque se consumió el agua. Exacto, ¿no? Entonces, fíjense que a la par de que hay diferentes mezclas, también hay diferentes formas de separar estas mezclas. O, dicho de otra manera, de poder quitarlas, ¿no? Separarlas. Estas mezclas, las más típicas, son estas tres que están viendo ustedes en pantalla. Decantación. No lo explico, lo hago. ¿Qué es la decantación? Vaciar todo el contenido del recipiente. Más allá de vaciar el contenido del recipiente, separar un sólido de un líquido. Vean, aquí ya está la corcholata. Bueno, espero se alcance a distinguir. Y de este lado, por cierto, voy a tener que lavar estos vasitos, está el agua. Esto, o este proceso, es muy sencillo y todo el mundo en su vida lo ha hecho. Si ustedes quisieran sacar de su mezcla de agua con azúcar, el azúcar que no se alcanzó a disolver, lo pueden hacer de esta manera. Agarran otro vaso, le tiran todo el agua y ¿qué creen? En el vaso se va a quedar el azúcar que no esté disuelto. ¿Sí o no? Sí. Así es. Excelente. Así es. Ahora, ¿ustedes han echado aceite al agua? Sí. 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 Sí, profe. Ok. Si yo les dijera, sepárenme el aceite del agua, ¿qué harían?
El aceite queda arriba y el agua queda abajo porque no se mezclan. Se separan solos. Sí, no se mezclan porque tienen densidades distintas, ¿no? Un tema que adelante vamos a ver. Pero, ¿cómo le hacen para separarlos? El poco aceite que queda arriba con una cucharita irle quitando lo que es el aceite. No se va a salir bueno, no lo vamos a separar del todo porque va a haber pocas cantidades en el agua. Ok, esa puede ser. Con una servilleta. Puede ser también con una servilleta, ¿no? Hirviendo el agua. Exacto, puedo servir el agua. Puedo decantarlo, ¿no? Si yo tengo aceite en esta mezcla ya completamente asquerosa. Si yo decanto poquito a poco, ¿qué está arriba? El aceite. El aceite. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar al otro vaso? El aceite. Exacto. Entonces, ¿cómo separo aceite del agua? Simplemente decantando. Y vean, aquí dice en la presentación, se separa un sólido o un líquido más denso de otro menos denso. ¿Sí? Sencillísimo. Decanto, voltear el vasito, ¿no? Por otra parte, tenemos un método distinto que ya de cierta manera lo estaban empezando a decir, que se llama tamización o filtrar o poner una rejilla para que se quede la corcholata ahí, ¿no? La tamización nos ayuda a separar sólidos de ya sea otros sólidos o de líquidos que tengan diferente tamaño. Ustedes, si alguna vez han hecho pasteles, me dirán, es que la harina la tienes que cernir, ¿no? ¿Y qué es eso de cernir la harina? Bueno, tradicionalmente, para las personas que no se dedican a la repostería, es poner un colador e ir vertiendo harina, encima de él. Le vas pegando y en la parte de abajo queda la harina más finita, ¿no? Y en la parte de arriba queda la que es más gruesa. Vamos a separar sólidos de diferentes tamaños. Los más finos se van hacia abajo y los más gruesos pues quedan en la parte de arriba. Ese es otro método de separación. Igual, es súper común. Si ustedes alguna vez han visto cómo construyen una casa, los albañiles utilizan mucho los tamices cuando están cirniendo la arena, perdón. Echan la arena y están con una charolita moviéndole para que todas las piedritas y todas las partículas mayores se queden en esa parte de ahí y no les eche a perder la mezcla. Las mezclas son sumamente comunes, prácticamente todo el tiempo tenemos al lado una mezcla, todo el tiempo estamos mezclando cosas, somos muy curiosos como seres humanos. Y pues bueno, preguntas hasta aquí. La particularidad de las mezclas es que las podemos separar. Preguntas hasta aquí. No, profesor. Ok. Para los más aventurados, ejercicio únicamente para los más aventurados y los que no le tengan miedo a echar a perder una olla o echar a perder un traste de la esposa. Esa mezcla que hicieron de azúcar con agua, quien lo pueda hacer, de preferencia sería bueno que lo hicieran todos, pero quien lo pueda hacer, pónganlo en un pocillo y váyanlo a dejar a la estufa. Hasta que el agua completamente casi se evapore. Aunque ya les quede un chorritito. Tengan cuidado porque si se les pasa van a quemar la olla, ¿no? Entonces, que quede el asientito del agua nada más. Si una vez que hagan eso, dejan enfriar o dejan que el agua se termine de evaporar, van a obtener una especie como de paleta, como de caramelo, de hecho, ¿no? En la parte de abajo de la olla. Sucede que muchas veces cuando nosotros queremos filtrar algún líquido, queremos separar un componente,
no se alcanza a separar. Entonces, hirviendo el líquido hasta que se evapore, se da como resultado la sustancia con la que se le ha combinado. En este caso, azúcar, ¿no? Le digo, eso hágalo quien no le tema a la muerte. Quien ya tenga una olla que esté pero para el perro, échenle esa combinación y pónganla que se evapore. Se van a dar cuenta de que en la parte de abajo de la olla, en la parte de abajo del pocillo, se va a quedar el azúcar o la sal que hayan agregado a esta mezcla. Es un método de separación un poco menos convencional, no siempre se hace, pero en ciencia se hace un montón de veces. Porque muchas veces cuando nosotros queremos extraer de algún alimento, de alguna planta o de algún compuesto, algún componente particular, muchas veces tenemos que eliminar el agua. Y la forma más fácil de eliminar el agua, pues es ebulliéndola o evaporándola, muy sencillo. Entonces, bueno, estas tres son métodos de separación, digamos, relativamente comunes, relativamente conocidos, ¿no? Aquí tenemos el agua con el aceite, que podemos decantar, y el aceite se va a ir primero porque es menos denso que el agua. Por otra parte, la evaporación. Y de este lado, en grandote, tenemos el tamiz. Son métodos de separación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. No, No, pero profe. No, profe. No, por momento. Excelente. Otros métodos de separación, que estos son menos comunes, pero son igual de efectivos. Un lado, la filtración. Es un método, pues igual, relativamente común, no tan común como el tamiz, pero sí, bastante común, que consiste en pasar la mezcla a través de un cuerpo poroso, dejando partículas sólidas contenidas en el filtro o en este cuerpo poroso. Cuando ustedes realizan filtración, cuando se preparan un café. El día que ustedes se preparen un café, están haciendo una filtración, se está quedando en ese filtro el café y producto, obviamente, de esta filtración, van a obtener una rica y deliciosa taza de café. Muy sencillo, vamos a separar la parte sólida de la parte líquida. Y esto se puede hacer también con ciertas grasas, por ejemplo. Tenemos, por otro lado, la centrifugación, que es un proceso no tan común para nosotros, pero sí muy común dentro del ámbito médico. La centrifugación nos ayuda a separar las diferentes fases de una mezcla de acuerdo a la densidad de estas fases. Dicho de otra manera, si ustedes van y se hacen un estudio de sangre, lo que van a estar haciendo, lo que va a hacer el laboratorista, es meter ese tubito en una lavadora miniatura que da muchas vueltas, y una vez que se dan tantas vueltas, los componentes de la sangre se van a empezar a separar, ¿no? Obteniendo una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. Gracias. ¿Quién puso música? Bueno, obteniendo diferentes... Perdón, profe, es mi vecina. Diferentes componentes. Ya me iba a poner a bailar. Es la voz. No sé qué está. Eso no. Entonces, vamos a tener las diferentes partes, las diferentes componentes de esta mezcla heterogénea cuando nosotros centrifuguemos. Y esto, igual, ustedes lo podrían hacer, pero ya no les voy a dejar esos experimentos. Me sucedió en otro grupo que les hice hacer el experimento de la centrífuga
y después me andaban colgando porque echaron a perder una lavadora. Entonces, bueno, ya no lo vamos a hacer. Pero bueno, es parte de la ciencia, ¿no? Creo que ese chico, por cierto, se dedicó a la química, entonces pues creo que le gustó mucho el experimento. Bueno, la centrifugación nos ayuda a dividir, obtener las diferentes fases de una mezcla a través de la densidad, ¿no? Por otra parte, uno de los procesos más importantes para nuestro país, y ahorita digo por qué, es la destilación. La destilación es un método de separación que nos va a ayudar a justamente separar diferentes componentes gracias a una evaporación. Dentro de esta evaporación hay compuestos que pueden ser de utilidad, ya sea económica, médica o de muchos tipos, y pues bueno, que se van a reprecipitar a través de un enfriador. Este enfriador va a ayudarnos a obtener el líquido en otro recipiente. Ahorita les pongo un aparato destilador para que vean más o menos cómo se lleva. Yo les decía que esto era sumamente importante para nuestro país porque, bueno, si a ustedes les gusta el tequila como a mí o el mezcal, pues bueno, estos licores se obtienen a través de una destilación. Lo que se va a realizar pues, es justamente una especie de caldo, el cual se va a calentar hasta evaporar el alcohol, que por cierto tiene un punto distinto de evaporación al agua. Entonces evapora primero el alcohol. Este alcohol pasa a través de una serie de tubos hacia un enfriador, donde este vapor de alcohol se enfría y cae en otro recipiente, ¿no? La destilación es súper importante y es un método de separación de mezclas. Por otra parte, tenemos la imantación o magnetización. Estos métodos son un poco más restringidos, un poco más específicos, porque no se utilizan del todo. Pero volvemos con el ejemplo del vaso. Si yo tengo, o si esta corcholata fuera de metal, para sacarlo muy fácilmente, con un imán amarrado a un listón o lo que ustedes quieran, lo meto y ¿qué se va a pegar al imán? La corcholata, ¿no? Y voy a separar justamente la corcholata de esta parte líquida. Entonces es un método de separación. Hay muchos otros más, pero para efectos de esta clase, estos de aquí son los que nosotros vamos a tener en consideración, vamos a tener en cuenta. Imantación o magnetización. Se genera un magnetismo transferido de un material magnético a un material no magnético, ¿no? Tan sencillo como es. Tenemos aquí entonces el ejemplo que les hablaba de la filtración. Aquí está un rico café, el agua que está transparentita, se combina, se mezcla con este café y producto de esta mezcla nos da una bebida energética bastante rica que a muchas personas les encanta, como a mí. Y pues bueno, los residuos sólidos se quedan en este filtro, evitando que cuando nos tomemos el café se vaya por ahí un grano. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Sencillo. No. No, Ok. No. En esta parte de acá tenemos un tubito en el que hay sangre, la cutaina. Este de aquí, si nosotros lo podemos ver, no es completamente rojo como cuando nos sale sangre. Está dividido en diferentes partes. Por un lado, tenemos una parte un tanto transparentosa, ¿no? Amarillesca, como extraña. Una parte, una región como rojita, si la alcanzan a distinguir, está aquí. Y en la parte más posterior, una región como negra, que realmente es color vino. Son las diferentes fases de nuestra sangre. Tenemos glóbulos rojos, tenemos plaquetas y algunos otros componentes sanguíneos, como
las inmunoglobulinas, perdón, están contenidas dentro del suero sanguíneo. El suero sanguíneo no es otra cosa más que agua junto con un montón de micro compuestos, vamos a ponerlo con ese título. Entonces, se ve amarillo por la cantidad de compuestos que hay. Si no hubiera tantos, por ejemplo, para padecimientos como leucemia y cosas por el estilo, este suero suele ser más transparente de lo que tendría que ser, llega a ser inclusive casi como agua, de acuerdo al grado, obviamente, del padecimiento de la enfermedad. Y pues bueno, se separan los componentes a través de una centrífuga. Esto que está acá abajo, que no se alcanza a distinguir, es una centrífuga, es como una, les digo, como una lavadora en miniatura, que da muchas vueltas, se mete el tubo, da vueltas y se empieza a separar. Y pues bueno, esta es la centrifugación. Por otra parte, tenemos la destilación con este rico tequila, o más bien este sería el producto de la destilación, y la imantación magnetismo. Déjenme les pongo por acá un aparato destilador. Para que no se me queden con la duda y para que el día de mañana, si quieren destilarse su propio tequila o quieren extraer algún compuesto de alguna planta, lo puedan hacer. Entonces, bueno, les explico. Rapidísimo. Ay, no, este no me gusta. A ver, vamos a ver uno que esté más bonito. Bueno, vamos. Ah, miren, aquí está. Este está perfecto. Tenemos por una parte, a ver si ahí se ve mejor. Ay, creo que no. Bueno, lo voy a hacer grandote, se va a pixelar un poco, pero bueno. En esta parte de aquí tenemos una parrilla de calentamiento. En esta parte tenemos un pequeño matraz, en este caso de bola, ¿no? Donde va a estar contenido lo que yo quiera destilar. Tenemos por otra parte una columna de vidrio, de cristal, por donde va a fluir el vapor. Tenemos acá hacia esta parte un equipo refrigerante y un condensador, ¿no? Donde aquí se van a obtener los compuestos deseados. Pensemos que nosotros somos tequileros, ¿no? Ya preparamos toda nuestra planta de agave, ya la cocimos, ya la molimos y ya tenemos el líquido que se utiliza para hacer tequila. Este líquido se agrega en esta parte de aquí y se empieza a subir la temperatura, en el caso del tequila, muy gradualmente, para que justo todos los compuestos, componentes del tequila, aparte del alcohol, algunos aromáticos y etcétera, empiecen a evaporarse. Una vez que estos compuestos se evaporan, empiezan a migrar por este tubo hacia la parte superior. Se meten, porque esto está hueco, se meten a este tubo donde un aparatito, una bomba de agua, está enviando agua fría alrededor de un tubo hueco, que justamente lo que hace es enfriar. Y el vapor que viene de aquí pasa de estado gaseoso a estado líquido, ¿no? Este líquido se recorre por aquí y se puede separar en diferentes fases de acuerdo a las densidades del líquido y lo que se quiera obtener. Entonces, bueno, en el caso del tequila, simplemente pasa por aquí, se enfría y, pues bueno, se precipita hacia este pequeño vaso que va a contener, pues, propiamente los precipitados. Si yo le subo mucho, lo que tenga aquí va a ser exactamente lo mismo de acá, ¿no? Entonces, el enfriamiento y el calentamiento tiene que ir siendo gradual de acuerdo al compuesto que yo quiera obtener. Yo les hablo de tequila porque les digo, es uno de los productos que, por cierto, se exportan a prácticamente todo el mundo, pero aparte del tequila, pues hay muchos compuestos que nosotros como mexicanos exportamos a diferentes partes del mundo, ¿no? Entre ellos compuestos de plantas medicinales que van a ayudar a lo posterior a generar medicinas, ¿no? Medicamentos. Esto es un destilador de laboratorio. Un destilador industrial pues es un poquito distinto.
Y pues de acuerdo a lo que yo quiera obtener, va a ser el tipo de destilador que voy a necesitar utilizar. Pero todos utilizan exactamente el mismo proceso, ¿no? Este, miren, está gigante, está buenísimo, bonito, ¿no? Está súper, súper bonito, pero es exactamente el mismo proceso. Por acá tenemos un extractor de aceites esenciales que literalmente hace lo mismo, solo que aquí agrega una bomba de vacío para que algunos compuestos que son muy volátiles se precipiten y puedan estar contenidos dentro de una fase líquida. Entonces, bueno, vamos a ver prácticamente estos métodos de separación, estas mezclas, nos ayudan para todo, prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Desde un té, como este que tienen aquí en pantalla, hasta la pastillita de paracetamol que te mandan cuando te enfermas, ¿no? Todo se hace a través de métodos de separación, a través de mezclas. En primer lugar, ahorita estamos en un punto súper, súper, súper bajito, ¿no? Hay muchas cosas que tendríamos que platicar, pero básicamente los principios de la química se dan justo a partir de este momento. A partir de las mezclas, a partir de la separación de estas mezclas y de combinar cosas y darnos cuenta cómo a partir de una cosa puedo generar otra. Entonces ahí sí podemos ya hablar de la química. Y acuérdense, antes eran alquimistas, ¿no? Se les decía químicos, por eso se quedó química, pero eran alquimia, ¿no? La alquimia. Preparar, combinar, hacer casi hasta desde un punto de vista mágico, cosas que no existen, ¿no? A partir de cosas existentes. Entonces, chicos, preguntas hasta aquí, dudas. No, ¿Dudas? maestra. Cuando se habla del agua bidestilada, ¿es el mismo procedimiento? ¿Y para qué se hace? ¿O destilada? Ok, bueno, vamos a tomar tu pregunta porque es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de agua destilada, lo que vamos a hacer justo es hacer ese proceso de destilación. Se utiliza generalmente para eliminar las sales del agua, ¿no? A pesar de que ustedes no lo sepan, a pesar de que ustedes no lo vean, toda el agua que nosotros tomamos, a pesar de que sea pura de manantial, tiene sales, tiene iones y tiene un montón de compuestos contenidos dentro de ella. Para algunos efectos, ¿no? Es necesario que esta agua no contenga sales. Tal es el caso de la síntesis de medicamentos, ¿no? Yo no puedo darte un paracetamol que traiga cloruro de sodio o nitrato de potasio, cosas por el estilo, porque quizá te haría daño, lejos de hacerte bien. Entonces, lo que hacemos es destilar el agua. Mediante el mismo proceso, la ponemos a evaporar, la condensamos y ahora sí obtenemos un agua que va a tener pocas sales. Para el agua bidestilada, que de hecho es la que inclusive se llega a utilizar en las planchas para ropa y cosas por el estilo, el proceso es más o menos similar, solo que en la segunda destilación suele agregarse un proceso de vacío, ¿no? Se agrega una bomba de vacío buscando que si hay algún compuesto aromático y algunas otras cosas que a lo posterior vamos a ver, se eliminen también, se lleguen a precipitar y las podamos eliminar de forma relativamente sencilla. Entonces, sí, básicamente es el mismo proceso, pero lleva algunas otras implicaciones. Gracias. Muchas Profesor, gracias. Profesor, y entonces esa agua también es el agua que viene en algunas ampolletas para poder mezclar la penicilina o cualquier otro medicamento. ¿El agua es así destilada? Sí y no. En algunos casos sí es agua y en algunos casos no es agua. Es un componente que se llama excipiente. Generalmente lo van a ver como CPB o CBP, de acuerdo al medicamento. Pero no siempre. No siempre. Generalmente el agua profesor, bidestilada se utiliza más bien en la síntesis de los medicamentos. Sí, te escucho. una pregunta. Al proceso que me dijo la compañera del agua destilada, ¿se le llama algo así? Yo una vez escuché osmosis.
¿O qué quiere decir ósmosis? Ay, Marta, me metes en problemas. No porque no lo sepa, sino porque es es un concepto un tanto distinto. Sí, se puede hacer una ósmosis directa o indirecta para eliminar ciertas sales, pero no es el mismo proceso. La ósmosis, digo, de hecho, ¿ya vimos biología? Ya. Ah, entonces no te voy a Ahí la vimos. responder porque expliqué qué era la ósmosis. Sí, creo que sí, tiene usted razón, profesor. Y es el paso de las sales a través de una membrana semipermeable, ¿no? Ujú. Así es. Sí, Entonces, gracias. pasa de un lugar de mayor saturación a un lugar de menor saturación, uno de menor saturación a uno de mayor saturación, dependiendo del tipo de ósmosis que se dio. De hecho, hay por ahí agua osmótica, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas cosas. Lo que sí nunca vayan a hacer en la vida, nunca se vayan a tomar agua destilada. Eso tache, no la vayan a agarrar y van a decir, no tengo nada más que tomar, aquí hay una agüita destilada, vamos a echárnoslas, porque les va a dar una diarrea terrible, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, les van a tener probablemente que hacer inclusive un lavado intestinal. Resulta que el agua destilada y bidestilada en un organismo complejo, en un organismo biológico, suele extraer iones y extraer sales. Entonces, prácticamente te deshidratas y usted llega a tener algunos problemas ya más bien de índole celular. Entonces, es muy delicado el tratar agua destilada y bidestilada. Digo, en caso de ingesta, no hay mucho que hacer. Te puedes tomar un vaso con agua, con sal, ¿no? Un vaso de agua con sal para buscar eliminar o contrarrestar el efecto, pero pues, bueno, son otras cosas, ¿no? Sí, más preguntas, más dudas. No quiero que haya dudas. Sáquenlas todas. Saquen sus inquietudes que hayan visto en algún momento de su vida. No dudas, no preguntas. Ya no, maestro. Ya no, profesor. Ok. Bueno, chicos, son 8:45. Híjole, iba a querer pasar al tema de estados de agregación, al tema de densidad, pero ¿qué hacemos? Bueno, les voy a dejar con una breve introducción, ¿no? Vamos a dejarlo así. Toda la materia, ya lo recordarán, tiene diferentes estados de agregación. ¿A qué nos referimos con los estados de agregación? Pues bueno, la forma en la cual nosotros podemos encontrar a esa materia. Esto de aquí es el estado líquido. Y si yo le hago al vaso, estoy manifestando el estado gaseoso. Y si yo voy y le echo un hielito a mi té, tendré el estado sólido. Entonces, la materia general tiene 3 estados. De hecho, 4, en que el cuarto es un tanto menos usual, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Toda la materia tiene la capacidad de migrar entre líquido y gaseoso, gaseoso y sólido, gaseoso y líquido, y empezar a hacer este tipo de cosas. Literalmente, toda la materia, ¿no? Que tengan temperaturas distintas, pues bueno, eso es otro cuento. Sin embargo, pues bueno, nosotros podemos ir moldeando la materia de acuerdo a nuestras necesidades en algún estado, sólido, líquido o gaseoso. Ustedes probablemente hayan visto un cubo de hielo, ¿no? Generalmente los cubos de hielo son curiosos porque suelen ser como cuadraditos. ¿Qué es lo que hace que la materia esté en estado sólido, esté en estado líquido o esté en estado gaseoso? Pues bueno, en primer lugar, la temperatura, ¿no? Si yo pongo a calentar este vaso, esta
agua que está aquí se va a evaporar, se va a pasar a estado gaseoso. Y más allá, más a profundidad, lo que hace que cambie el estado de agregación es la disposición de las moléculas, de las partículas, de los átomos dentro de la materia, ¿no? Entonces, cuando tenemos agregaciones muy juntas, cuando los átomos están muy pegaditos, solemos hablar de estados sólidos de la materia. Cuando estos están más laxos, menos pegados, vamos a estar hablando de estados líquidos, y cuando están muy separados unos de otros, pues vamos a hablar de estados gaseosos. No nos vamos a meter más en problemas, de hecho es una simple introducción. Nos despedimos el día de hoy con un chiste químico, ¿no?, que les conté y no hubo reacción. Dice, ¿cuál es el estado de la materia más divertido? Pues el gaseoso. Y ahí tienen unos polvos olis pintando de colores el cielo. Chicos, nos despedimos el día de hoy, ¿no?, con este pequeño chiste. Ok. Y lo de la coca, ¿no? Sí, lo de la coca. Entonces, la tarea para el día de hoy, y recuerden que tienen tiempo para entregarlo, va a ser que hagan un breve resumen de lo visto en clase, y pues por ahí que pongan el experimento del refresco, que ya hemos dicho al principio prácticamente de la materia. Entonces, perdón, de la clase, de la sesión. Ese va a ser la asignación del día de hoy. Pueden incluir las fotos de su experimento para buscar enriquecer ¿cómo se llama? Esta asignación, tarea básicamente. Y pues bueno, chicos, sin más ni más, me voy despidiendo de todos ustedes. Les dejo unos minutitos antes. Les digo, yo tenía planeado empezar a hablar acerca de los estados de agregación, de hablar un poquito acerca de la densidad, hacer algunos ejercicios, ¿no? Vamos a hablar ya a la próxima clase del estado plasmático, de los cambios de estado y de los procesos que se llaman, ¿no? Sublimación, condensación, licuación, solidificación, fusión, cristalización, vaporización, un montón de cosas que vamos a estar platicando, pero ahora sí, ya lo vamos a platicar el día lunes. Entonces nos vemos en punto de las 8. Detengo la grabación.